En los archivos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales se conserva una entrada del diario de a bordo del almirante Jacob Roggeveen. El 5 de abril de 1722, día de Pascua, sus 3 barcos surcaban la inmensidad del Océano Pacífico cuando, en el horizonte, apareció una diminuta mancha de tierra, una isla que no figuraba en ningún mapa. En honor al día festivo, Roggeveen la llamó Paz, la isla de Pascua. Pero lo que él y su tripulación encontraron al llegar a la costa desafiaba toda lógica. Ante ellos se extendía un paisaje volcánico y estéril, cubierto de hierba quemada y arbustos dispersos. No había un solo árbol alto, ni un tronco lo bastante fuerte para tallar un mástil, construir una casa o siquiera una simple embarcación. Miles de habitantes, agotados y demacrados, salieron a recibir a los recién llegados. Sus cuerpos estaban cubiertos de tatuajes y su único medio de transporte eran endebles canoas hechas con tablones delgados, incapaces de resistir el viaje hasta la isla habitada más cercana, a miles de kilómetros de distancia. Y sin embargo, en aquel pedazo de tierra perdido en medio del océano, se alzaban ellos, cientos de colosales estatuas de piedra, algunas tan altas como un edificio de 4 pisos, pesando decenas de toneladas, coronadas por enormes sombreros de piedra roja. Esos guardianes silenciosos miraban hacia el interior de la isla desde plataformas talladas en roca, como si custodiaran un secreto ancestral. Sus rostros alargados y sus profundas cuencas oculares permanecían inmóviles, atrapados en una expresión de melancolía eterna. Roggeveen quedó profundamente conmocionado. En su diario escribió con asombro: «No podíamos comprender cómo estas gentes, sin cuerdas, sin madera, sin máquinas, habían logrado levantar estatuas de hasta 30 pies de altura». Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. Aquella anotación, escrita hace casi 3 siglos, marcó el inicio de uno de los misterios más duraderos de la humanidad. Desde entonces, hemos intentado una y otra vez responder a la pregunta que el navegante holandés dejó en el aire. Y, por un tiempo, creímos haber encontrado la respuesta. Creamos una teoría cómoda, elegante y trágica. Según ella, la sociedad de la isla de Pascua se destruyó a sí misma. Cegada por la rivalidad entre clanes y por el fanatismo religioso, taló su último árbol para erigir su última estatua. Después vino el hambre, la violencia y el canibalismo. Era una historia perfecta, una advertencia moral sobre la codicia humana y la destrucción del entorno, un relato que encajaba con nuestras propias culpas modernas. Pero, ¿y si todo eso fuera una mentira? ¿Qué pasaría si la verdadera historia de la isla de Pascua fuera mucho más compleja, más avanzada y también más aterradora de lo que imaginamos? Los descubrimientos más recientes, realizados con georradares, análisis acústicos y secuenciación genética, han destruido por completo la vieja versión. No solo la contradicen, la reducen a polvo. Y entre esas ruinas comienza a emerger una nueva imagen, una imagen que hiela la sangre. Una historia en la que las estatuas no son monumentos a los antepasados, sino sellos, cerraduras sobre algo oculto. Un relato en el que la isla entera no es la tumba de una civilización muerta, sino algo mucho más oscuro. ¿Y si todo este tiempo hemos estado mirando en la dirección equivocada? La verdadera pregunta ya no es cómo fueron erigidos esos gigantes de piedra, sino qué intentaban los antiguos habitantes encerrar con tanto empeño dentro de la isla. Poco a poco, la evidencia sugiere una idea inquietante. La isla de Pascua no fue un simple cementerio de una cultura perdida. Fue una prisión cuidadosamente diseñada, construida por manos que quizá también fueron sus propias prisioneras. Pero antes de descender a la oscuridad de sus profundidades, hay que comprender algo esencial: la magnitud del ingenio y la precisión que los constructores demostraron en la superficie. Las estatuas de piedra, los moai,
no son obras primitivas ni rústicas. Su grandeza, su simetría y sus proporciones matemáticas son un desafío a nuestra visión tradicional del pasado. Estas figuras parecen gritar en silencio que las civilizaciones del llamado mundo antiguo eran mucho más complejas, mucho más conscientes de la materia, la geometría y la energía de lo que estamos dispuestos a aceptar. Por eso, cada vez más arqueólogos se preguntan, ¿y si los antiguos habitantes de Rapa Nui poseían conocimientos mucho más profundos de lo que jamás imaginamos? Casi todos los 887 Moai conocidos hoy fueron tallados en un mismo lugar, el cráter del volcán Rano Raraku. Pero Rano Raraku no es una simple montaña, es una fábrica de dioses, un colosal taller de piedra que trabajó sin descanso durante siglos. El material del que están hechos los Moai es toba volcánica compactada, ceniza solidificada por antiguas erupciones. Para el ser humano es relativamente blanda, lo que permite tallarla, pero sigue siendo piedra, una piedra que exige un esfuerzo casi sobrehumano. Los arqueólogos encontraron a los pies del volcán miles de hachas de basalto llamadas toki, las únicas herramientas capaces de cortar la toba. Imagina la escena, decenas de canteros suspendidos con cuerdas sobre las paredes del cráter, golpeando la roca bajo el sol abrasador, día tras día, año tras año, desprendiendo diminutas partículas de piedra. Milímetro a milímetro, rostros de gigantes emergían de la montaña, rostros que un día mirarían hacia la eternidad. Los estudios más recientes, realizados con escaneo láser por investigadores chilenos y estadounidenses, revelaron que muchas superficies de los Moai presentan un pulido tan preciso que se asemeja al de las herramientas modernas. La simetría de los rostros, la delicadeza de los rasgos, las narices alargadas, los labios cerrados, las orejas finamente talladas, desafían toda explicación simple. Esto no era solo el talento de unos cuantos escultores. Era un sistema de conocimiento, con métodos estandarizados, patrones, medidas y una tradición transmitida de generación en generación. Y aún así, el misterio permanece. En el cráter de Rano Raraku yacen 397 estatuas inacabadas, como si los artesanos hubieran desaparecido de repente a mitad de su trabajo. Algunas son apenas contornos esbozados en la roca, fantasmas de piedra que nunca llegaron a nacer. Algunas de las estatuas en la cantera de Rano Raraku están casi terminadas, pulidas con esmero, con líneas y rasgos perfectos, pero aún unidas a la roca madre por una fina franja de piedra, como si un cordón umbilical las mantuviera unidas a la tierra. La más impresionante de todas es el gigante. Mide más de 21 metros de largo y se calcula que pesa alrededor de 270 toneladas. Reposa incrustada en la montaña, como un leviatán dormido, un coloso que nunca despertó. Es un monumento silencioso a la ambición de un pueblo que no conocía límites. Pero esculpir una estatua era solo la mitad del desafío. La otra parte, la más enigmática y compleja, era transportarla. ¿Cómo mover un monolito de 90 toneladas, como el célebre Moai Paro, a lo largo de 18 kilómetros de terreno irregular, sin animales de carga ni árboles para construir trineos o rodillos? Y aún hay más. Cerca de un centenar de Moai fueron coronados con los Pukao, enormes cilindros de piedra pómez roja de hasta 12 toneladas cada uno. Eran extraídos de otra cantera, Punapau, y, somehow, de alguna manera, se elevaban hasta las cabezas de las estatuas ya erguidas, un proceso que exigía un milagro de ingeniería. Las primeras teorías sobre su transporte fueron más producto de la imaginación que de la ciencia. Algunos creían que las estatuas se arrastraban sobre troncos, otros que se trasladaban sobre balsas de madera. Pero todas esas ideas se desmoronaban frente a una realidad contundente. En la isla no había árboles capaces de soportar semejante peso. En 1955, el explorador noruego Thor Heyerdahl realizó un experimento. 180 isleños consiguieron arrastrar con gran esfuerzo una estatua de 12 toneladas sobre trineos de madera. El resultado fue impresionante, pero también revelador.
Aquel método requería miles de personas y bosques enteros. Y según la versión aceptada, en la isla ya no quedaban árboles. Entonces, en 1986, el ingeniero checo Pavel Pavel propuso una idea revolucionaria. Las estatuas no fueron arrastradas, caminaron. Observó que la base ligeramente convexa y el centro de gravedad desplazado no eran errores, sino un cálculo intencionado. Atando cuerdas alrededor de la cabeza, se podía balancear la estatua de un lado a otro, avanzando poco a poco, paso a paso, como cuando movemos un mueble pesado o un refrigerador con suaves oscilaciones. Sus experimentos con un modelo de concreto de 20 toneladas demostraron que era posible. Pero no fue hasta 2011, cuando los arqueólogos estadounidenses Carl Lipu y Terry Hunt realizaron la prueba definitiva. Con una réplica exacta de un moai de 5 toneladas, un equipo de apenas 18 personas logró caminar la estatua varios cientos de metros en muy poco tiempo. El resultado coincidía perfectamente con los antiguos relatos de los Rapa Nui, que siempre afirmaron: los moai caminaban solos, guiados por la fuerza del mana. Pero cada respuesta traía consigo nuevas preguntas. Si para transportarlos no era necesario talar bosques, entonces, ¿a dónde desaparecieron los árboles? ¿Y por qué un proceso tan refinado, perfeccionado durante siglos, se detuvo de forma tan abrupta y catastrófica? Las respuestas no están grabadas en piedra. Están en la sangre, en las cenizas y en las leyendas orales del pueblo Rapa Nui, los últimos testigos de aquella era en que la fábrica de los dioses se quedó en silencio. Según la tradición, el levantamiento de los Orejas Cortas terminó en una carnicería. Los últimos guerreros de los Orejas Largas, derrotados y exhaustos, se replegaron hacia el extremo oriental de la isla, la península de Poike. Allí, a lo largo de un inmenso foso defensivo conocido como Hipo, se prepararon para su batalla final. Pero aquella noche, cuando los Orejas Largas se reunieron para lanzar su último ataque, sus enemigos ya los esperaban. Los Orejas Cortas llenaron el foso con ramas secas y hierba. Y cuando llegó el momento, prendieron fuego a la tierra. Una muralla de llamas se elevó hacia el cielo, cortando toda vía de escape. El fuego lo devoró todo. En ese abismo ardiente, cuenta la leyenda, fueron arrojados los últimos guerreros de los Orejas Largas. Sus gritos se perdieron en el rugido del incendio. Así terminó una era que había durado siglos. Durante mucho tiempo, los historiadores consideraron esta historia una metáfora poética, una alegoría sobre la lucha de clases. Pero en la década de 1960, los arqueólogos Thor Heyerdahl y William Mulloy excavaron el foso de Hipo y hallaron pruebas que helaron la sangre. Bajo la capa de tierra encontraron un espeso estrato de carbón mezclado con huesos humanos, calcinados, fracturados y desordenados. El análisis de radiocarbono reveló que aquella quema masiva ocurrió hacia el año 1680 después de Cristo, exactamente cuando las leyendas afirmaban que el fuego se tragó a los Orejas Largas. Lo que durante siglos se creyó un mito, resultó ser una verdad espantosa. La isla que una vez fue un templo de creación, se transformó en un campo de destrucción. Y desde entonces, la fábrica de los dioses guardó silencio para siempre. Durante mucho tiempo, la ciencia observó las tradiciones del pueblo Rapa Nui con escepticismo. Los mitos, los cantos y las leyendas eran considerados simples cuentos, relatos inventados para explicar un pasado incomprensible. Historias nacidas de la imaginación de un pueblo aislado en medio del océano. Pero todo cambió cuando la arqueología comenzó a hablar el mismo idioma que las leyendas. Los nuevos hallazgos hicieron que los investigadores dejaran de ver estos relatos como fantasías y los leyeran
por primera vez como una crónica histórica. La memoria de una guerra civil brutal que desgarró la isla de Pascua y cambió su destino para siempre. En el corazón de aquella tragedia se enfrentaban dos pueblos, dos castas que compartían un pedazo de tierra perdido en la inmensidad del mar. Los Hanao Eep, los orejas largas, y los Hanao Momoko, los orejas cortas. Según las leyendas, los orejas largas fueron los primeros en llegar. Guiados por el legendario jefe Hotu Matua, arribaron desde una tierra lejana llamada Hiba. Ellos se convirtieron en la élite. Sacerdotes, arquitectos, guardianes del conocimiento sagrado. Se decía que fueron ellos quienes crearon los primeros Moai, canalizando en la piedra la fuerza del mana, una energía sobrenatural que impregna toda la vida, fluyendo a través de los rituales, las canciones y los símbolos sagrados, dando a las estatuas el espíritu de los antepasados. Los orejas cortas llegaron después. Eran los trabajadores, los canteros, los constructores. Con sus manos se levantaron los colosos de piedra. Durante siglos el equilibrio se mantuvo, pero con el tiempo la tensión creció. El enojo de los oprimidos se transformó en una chispa, y esa chispa encendió el fuego que consumiría toda la isla. Las consecuencias de aquel conflicto fueron catastróficas para toda la cultura de la isla. Después de la guerra, comenzó una era que las leyendas locales llaman Huri Moai, el tiempo de la caída de las estatuas. Los orejas cortas, movidos por el miedo o por una fe fanática, empezaron a destruir los Moai de manera sistemática. Pero no fue un acto de caos, fue un ritual. Excavaban las basas de las plataformas Ahu, colocaban piedras debajo y derribaban los ídolos boca abajo para que ya no pudieran mirar. Les rompían los cuellos, el punto más frágil de su estructura, símbolo de la vida misma, y arrancaban de sus ojos las incrustaciones de coral y obsidiana, fuentes del mana, aquella energía sagrada que, según creían, daba vida a los gigantes de piedra. No fue vandalismo, fue un acto ritual de cegamiento, un asesinato de dioses. Los guardianes de piedra, que durante siglos habían protegido la isla, ahora se habían convertido en sus enemigos. Cuando Jacob Rogvivin pisó la isla siglos después, se encontró con un mundo muerto, ídolos derribados, altares destruidos, rastros de devastación. Pero nadie pudo entender qué había llevado a un pueblo a destruir su propia obra maestra. La respuesta, sin embargo, no estaba en la superficie. Estaba bajo tierra. El descubrimiento de principios de los años 2000, cuando los científicos hallaron los cuerpos de los Moai enterrados hasta los hombros, sacudió al mundo. Pero ahora sabemos que aquello era solo la punta del iceberg. En los últimos años, los arqueólogos, armados con georradares, escaneo acústico y análisis espectral, han empezado a ver a través de la roca y la tierra. Y lo que encontraron bajo la superficie cambia por completo todo lo que creíamos saber sobre la civilización de Rapa Nui. Entre 2023 y 2024, un equipo internacional de arqueólogos llevó a cabo un extenso escaneo por georradar en la isla de Pascua. Su objetivo era comprender la estructura subterránea del terreno, el legado de una antigua actividad volcánica. El hallazgo de túneles de lava bajo la superficie no sorprendió a nadie. Es un fenómeno común en formaciones volcánicas de este tipo, pero lo que descubrieron después cambió por completo la historia de la isla. Muchos de esos conductos naturales resultaron estar modificados por manos humanas. Sus paredes habían sido ensanchadas y reforzadas con muros de piedra seca. En varios puntos se abrían ramales laterales que conducían a cámaras artificiales, talladas con una geometría precisa casi imposible de atribuir al azar. Lo más asombroso fue descubrir que algunos de esos túneles conectaban directamente las bases de los Moai, formando una red subterránea que se extendía profundamente bajo la tierra. No podía ser una coincidencia.
Ante los investigadores se revelaba un proyecto de ingeniería monumental, un laberinto arquitectónico oculto bajo el suelo, donde cada estatua no era un simple adorno, sino un centinela colocado sobre una puerta sellada. Los moai no eran monumentos, eran cerraduras, guardianes de piedra destinados a mantener algo adentro. Y cuando los arqueólogos descendieron a esas cámaras, los esperaba un descubrimiento que heló la sangre. No encontraron tumbas de antepasados, sino rastros de rituales, círculos de figurillas de obsidiana, restos de estructuras de madera calcinadas y huesos humanos dispersos entre las sombras. No eran tumbas. Los huesos estaban esparcidos sin orden, calcinados y fracturados, como si fueran los restos de una ejecución. El análisis forense reveló claros indicios de muerte violenta: cráneos fracturados, cortes profundos, marcas de cuchillos de piedra. El estudio químico del suelo mostró altas concentraciones de fosfatos, calcio y metales pesados, señales inequívocas de la descomposición de una gran cantidad de materia orgánica. Bajo una de las estatuas, conocida como Ahu Teira, los investigadores hallaron una mandíbula humana fundida literalmente en roca volcánica solidificada. Los geólogos determinaron que la piedra circundante había sido expuesta a temperaturas superiores a 1000 grados Celsius y que el calor se aplicó después de que el hueso quedara atrapado dentro. Era imposible explicarlo como un incendio natural. Fue un acto deliberado, una tentativa de encerrar los restos en la piedra, como si quisieran sellarlos en ámbar para que jamás volvieran a salir a la luz. Pero quizá el hallazgo más inquietante no tenía forma alguna. Durante el mapeo de una de las galerías más profundas bajo la cadena occidental, en una zona donde la roca es especialmente densa, los sensores registraron un zumbido continuo de baja frecuencia. Un sonido casi imperceptible para el oído humano, entre 8 y 12 hercios, que se hacía más intenso a medida que los investigadores descendían. No era un ruido mecánico, no era el eco del viento. Simplemente estaba ahí. El sonido registrado bajo tierra no correspondía a ninguna actividad sísmica o geológica conocida. Los ingenieros acústicos convocados para analizar los datos lo describieron como infrasonido estructurado, con pulsaciones cuasi periódicas, como si alguien o algo estuviera emitiendo señales desde las profundidades. No era un simple ruido. No podía oírse con los oídos, solo sentirse con el cuerpo. Vibraba en el pecho, en los huesos, en el aire mismo. Algunos miembros de la expedición comenzaron a sufrir dolores de cabeza, náuseas y una sensación de ansiedad inexplicable. Uno de los investigadores lo resumió así: era como estar de pie sobre un enorme motor dormido, o sobre algo vivo respirando bajo tus pies. Las cámaras donde se detectó la anomalía presentaban una acústica imposible. No había eco. Los pasos no rebotaban en las paredes, simplemente desaparecían, absorbidos por la roca purosa del tufo volcánico. El aire era denso, pesado, casi líquido. Y en esa quietud absoluta, una quietud tan espesa que parecía vibrar, solo quedaba un sonido constante, un zumbido grave, continuo, que no cesaba ni por un solo segundo. Y una vez más, las leyendas. Los antiguos relatos de Rapa Nui, transmitidos en susurros de sacerdote a sacerdote, decían que los moai no daban la espalda al mar por casualidad. No miraban hacia los descendientes, sino hacia el interior de la isla, hacia el lugar que los ancianos llamaban Tepito Tejenua, el ombligo de la tierra. Allí, decían, dormía algo que no debía despertar. ¿Y si no era una metáfora? ¿Y si la guerra entre los orejas largas y los orejas cortas no fue por el poder,
sino por el control de un sistema de contención? ¿Y si una de las facciones intentaba usar lo que estaba enterrado bajo tierra, mientras la otra buscaba sellarlo para siempre? ¿Y si ambas perdieron? ¿Y si el sistema falló y el zumbido que emerge de las profundidades es el eco de aquello que debía seguir dormido? Todas las pruebas encajan en un mismo mosaico inquietante: las cámaras subterráneas conectadas por túneles, la interrupción repentina de la construcción, las hogueras con restos humanos, el cegamiento ritual de las estatuas, las antiguas historias sobre una amenaza interior. Todo apunta a una sola conclusión: los Moai no eran monumentos a los dioses. Según una nueva teoría, cada vez más respaldada por geólogos, físicos y antropólogos, estos gigantes de piedra eran sellos, partes de un sistema ancestral de contención, no símbolos de veneración a los muertos, sino tapones que bloqueaban el acceso a algo vivo, a algo que poseía energía y tal vez voluntad. Esta hipótesis, que hace poco se consideraba marginal, empieza ahora a ganar fuerza en la comunidad científica, y si resulta ser cierta, entonces toda la isla de Pascua no sería un templo, ni un poblado, ni una tumba, sino una prisión construida para contener aquello que no puede ser nombrado. No en el cielo, no más allá del mar, sino justo bajo nuestros pies. Así comienza una historia que hasta hace poco habría sonado como pura ciencia ficción. Pero en 2024, los datos combinados del georradar y del sonar de profundidad revelaron lo innegable. Bajo las principales plataformas de los Moai, se oculta una compleja red de tubos de lava y cámaras artificiales. Estas formaciones no eran naturales, habían sido reforzadas, talladas a mano, y en sus muros se hallaron glifos grabados que no pertenecen al sistema de escritura rongo-rongo conocido. En una de las cavernas, sepultada bajo una línea de estatuas derribadas cerca de la playa de Anaquena, los investigadores encontraron un pozo central revestido con losas de basalto. En cada una de ellas había espirales y símbolos concéntricos. Descendiendo hacia la oscuridad, un abismo tan profundo que ni siquiera el radar podía penetrarlo. El conducto se extendía hacia el interior de la Tierra, como una escalera descendiendo más allá de la comprensión humana. Algunos geólogos sugirieron que este sistema servía para liberar gases o vapor geotermal, una especie de válvula natural de presión. Pero otros, tras estudiar la estructura, llegaron a una conclusión mucho más inquietante. Quizá no se construyó para liberar, sino para contener, para encerrar algo antiguo, algo que no debía ser liberado. Si esto es cierto, los Moai no eran monumentos, eran tapones, válvulas de piedra colocadas sobre los puntos más peligrosos de la isla, donde la frontera entre la superficie y el abismo era más delgada. Las anomalías magnéticas, el zumbido infrasonoro, los microterremotos locales, todo encaja ahora en un mismo patrón. Los Moai formaban parte de un sistema sagrado tecnológico de contención. Cuando el pueblo Rapa Nui sintió que los sellos se debilitaban, que la tierra temblaba bajo sus pies y que el zumbido subterráneo crecía, recurrieron desesperadamente a su último recurso: los sacrificios. La sangre y el fuego debían reforzar los lazos que se estaban rompiendo, pero cuando ni siquiera eso funcionó, abandonaron el sistema. Lo enterraron bajo capas de silencio y miedo, esperando que nadie volviera a excavar demasiado profundo. Las consecuencias de esta teoría son asombrosas. Revierte por completo todo lo que creíamos saber sobre Rapa Nui. La isla de Pascua deja de ser una parábola sobre la catástrofe ecológica para convertirse en una historia de supervivencia. La historia de una civilización que resistió contra algo de lo que no se podía hablarse.
La isla no fue un paraíso destruido por los hombres. Fue un bastión. Y los Moai, su muro de piedra. Uno de los miembros de la última expedición, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró: «Cuanto más profundo excavamos, más claro resulta. Los Moai no contenían una amenaza solo en sentido simbólico. Algo bajo la isla geológicamente no encaja. Hemos detectado firmas térmicas, patrones vibratorios e impulsos de presión que indican que la actividad aún continúa». Y lo más aterrador es que algunas estatuas han caído. Los Moai no fueron creados para eso. Su estructura no contemplaba el colapso. Cuando se rompen en el cuello, su núcleo se fractura y la estatua pierde su integridad para siempre. Si estos gigantes de piedra fueron realmente parte de un sistema de contención, ¿qué ocurrirá cuando demasiados de ellos dejen de funcionar? ¿Qué pasará si nosotros, con nuestra curiosidad insaciable y nuestras tecnologías, perturbamos aquello que estaban destinados a mantener encerrado? El silencio de la isla no tiene por qué significar paz. Quizás solo está conteniendo el aliento. Durante siglos los Moai fueron erigidos uno tras otro, tallados en la roca volcánica, arrastrados o guiados a través de la isla para ser colocados sobre las masivas plataformas de piedra Ahu. Algunos pesaban más de 80 toneladas. Aquel proceso no era una simple tradición, era una obsesión sagrada, el corazón de toda su cultura. Y luego todo se detuvo. No hubo un declive lento, no hubo agotamiento de recursos, solo silencio. Los arqueólogos siempre conocieron los Moai inacabados del cráter Rano Raraku, algunos apenas esbozados en la roca, otros completamente tallados pero aún unidos a la piedra madre. Cerca de ellos se encontraron herramientas, cinceles, martillos de piedra y fibras de cuerda. Todo parecía detenido en el tiempo, como si los artesanos hubieran ido a almorzar y jamás regresado. Durante años se creyó que la construcción se detuvo por razones prácticas, la falta de recursos, la pérdida de unidad tras la guerra, pero los nuevos hallazgos derriban esa explicación. En la cantera aún quedaba piedra, y la gente no desapareció, simplemente dejaron de venir. ¿Qué pudo hacerles abandonar la obra de generaciones? Las excavaciones más recientes, realizadas al pie de las estatuas inacabadas, revelaron signos inquietantes, huellas de profanación ritual. En el rostro de una figura apenas tallada, se encontraron símbolos pintados con ocre rojo, símbolos que no aparecen en ningún Moai terminado. Algunos investigadores los interpretan como marcas de maldición. Cerca de ahí se descubrió un escondite con ídolos rotos, intencionadamente destrozados y enterrados junto con huesos de animales y restos carbonizados de plantas. No fue un simple abandono del trabajo, fue un abandono de la fe. Algo cambió, no en la economía ni en la política, sino dentro de las personas. Los constructores no solo detuvieron sus manos, renegaron de la idea misma de los Moai. Las pruebas más escalofriantes provienen de los grabados rupestres del período tardío. Imágenes talladas con prisa, en pánico. Antes, el arte Rapa Nui era preciso, ceremonial, sagrado. Ahora, solo había caos. Líneas torcidas, rostros deformados, escenas de miedo y locura. Como si los últimos artistas de la isla no narraran una leyenda, sino un horror que habían visto con sus propios ojos. En las paredes de las cuevas quedó la locura tallada en piedra. Figuras con los ojos muy abiertos y las bocas desencajadas. Espirales y círculos concéntricos que emergen del vacío. Siluetas humanas deformadas, sin brazos ni piernas, rodeadas de líneas dentadas que parecen llamas u ondas de energía. En una cueva descubierta en 2021, los arqueólogos hallaron una talla inquietante,
un Moai partido en dos, y de su interior se alzaba algo amorfo, indescriptible, algo que los antiguos intentaron representar, pero no pudieron nombrar. Para el pueblo Rapa Nui, todo cambió. Los Moai, que una vez los protegieron y los conectaron con sus antepasados, que canalizaban el mana, esa energía que fluía de los dioses hacia los hombres, se volvieron motivo de miedo. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Una crisis espiritual? ¿Una histeria colectiva? ¿Una anomalía geológica? Nadie lo sabe. Pero una cosa es evidente. La gente dejó de ver en los Moai una salvación. Empezaron a ver en ellos una amenaza. Las estatuas derribadas, los ídolos caídos boca abajo, no fueron obra de colonizadores. Ocurrió mucho antes de que los europeos llegaran a la isla. Algunas leyendas orales cuentan que ciertos Moai se enfurecieron, que su mana se había corrompido, infectado por los espíritus malignos Aku-Aku. Los ancianos advertían: no te acerques. Una historia habla de una estatua que susurraba con el viento y provocaba enfermedad a quien dormía cerca. Durante siglos, eso se consideró superstición. Hoy parece un síntoma del terror colectivo que envolvió a Rapa Nui en los últimos años de su construcción sagrada. Y entonces, todo se detuvo, tan repentinamente como había comenzado. Los Moai ya no fueron tocados. La cultura se fracturó y el antiguo culto a los antepasados fue reemplazado por uno nuevo, el culto del hombre pájaro, Tangata Manu. El poder ya no provenía de los dioses de piedra, sino de los hombres divos, que se enfrentaban en un ritual mortal: traer el primer huevo del charrán negro desde el islote rocoso vecino. El vencedor se convertía en líder espiritual por un año. Los rituales se trasladaron desde las plataformas Ahu hasta las cuevas y acantilados de Orongo. Los Moai quedaron ahí, inmóviles, sin ofrendas, sin oraciones. Sus ojos, de coral y obsidiana, que antaño reflejaban el sol y emanaban mana, fueron arrancados o destruidos. Por primera vez en siglos, los dioses quedaron realmente ciegos. El pueblo se apartó de sus dioses, y cuanto más profundizan los arqueólogos entre las ruinas, más claro se vuelve. Los Moai no fueron abandonados porque fracasaron, fueron dejados atrás, porque tuvieron éxito, porque cumplieron su propósito. Y en el proceso revelaron algo que la humanidad no se atrevió a enfrentar. La historia de Rapa Nui no es una parábola ecológica. Es una historia de supervivencia. La historia de la última batalla. La isla nunca fue un paraíso destruido por sus propios habitantes. Fue un campo de guerra. Y los Moai, su primera línea de defensa. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué hizo que aquel pueblo ancestral se volviera contra sus propias estatuas, esas que, según creían, mantenían a raya la oscuridad? ¿Qué los aterrorizó tanto que abandonaron su obra, enterraron sus herramientas y dejaron a sus dioses sin plegarias? Quizás fue el miedo, quizás el conocimiento, o tal vez la comprensión de que una prisión bajo los pies es mejor que lo que podría escapar de ella. Y si todo esto es verdad, si Rapa Nui no fue un templo, sino un candado sobre una grieta, estamos tan seguros de que no existen otros lugares en el mundo donde el silencio no sea paz, sino espera.